Teleimpacto, lo que necesitas saber. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, una institución para servirle al prójimo más desamparado. Apóyelo. 809-443-8010. Bueno, señores, aquí hay temas recurrentes, pero que aparecen como en forma
trapecial, vamos a llamarle así. Un pico, una bajada, otra subida, bajan, suben, trapecial. Uno de esos temas es el tema haitiano. Ya no hablamos de los haitianos. ¿Qué puedo decir? Voces comprometidas hace muchos años con la soberanía, con la defensa del país, del empleo dominicano. Siempre están pendientes de ese tema, porque es un tema que compete a la nación, es un tema de la nación. Yo digo, sin caer en esos autoelogios, pero varias veces he manifestado que mantengo mis banderas, mis dos banderas. En cada balcón de mi casa tengo una bandera dominicana. Todo a partir del 2003, cuando yo entendí que se desviaba realmente la garantía, la seguridad del país. Porque cuando sale la resolución, no, sino mi sentencia, fue la decisión del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y que debíamos ir desde el 29 hacia adelante a revisar ese proceso de registro civil nuestro tan infectado por esa presencia masiva de haitianos. Vamos a decir, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y yo puse mis banderas. No he quitado mi bandera, se me destiñen y las cambio. Porque entiendo que es una forma de protestarle cívicamente al gobierno de Danilo Medina Sánchez. Un gobierno que contribuimos con él, pero que es que en asuntos de patria nosotros no podemos estar pensando que el gobierno es o no es fulano, es bueno, es aquello. Nada de eso. El gobierno tiene que ser un gobierno nacional. Y el problema haitiano aquí, señores, se ha quedado ahí. Primero, el famoso plan o el pretenso plan de regularización fracasado, esplendoroso fracaso. Nadie dice nada, votamos 2.000 millones de pesos y quedamos como nada, sin chistar. Entonces, vemos las calles, los campos del país inundados. Por doquiera que usted pase en esta ciudad, lo primero que encuentra son 14, 15, 16, 20 decenas de haitianos haciendo buhonería libre en las calles o pidiendo en las calles. Realmente una vergüenza que un país como la República Dominicana, que quiere salir de todos esos, diríamos, de todas esas lacras, todos esas falencias sociales que nosotros por años hemos querido que el país goce de mejor salud, de mejor educación, y que los recursos que pagamos en impuestos, entonces tengamos que regalárselo a una población que anda aquí, que tiene su país allí, pero que nosotros no podemos cargar con esto. Entonces el gobierno de Danilo Medina ha sido consecuente y un atractivo, un nido, calor y nido le ha dado a eso. Y no ha prometido la palabra del presidente el 27 de febrero. Eso quedó en el aire, ese famoso 27. Después que termine el plan, serán repatriados. Nada. Y este pueblo está dormido, anestesiado, y ni siquiera ha dicho, miren, vamos a tomar notas para que el PLD, esto
se revierta y sea una amenaza electoral, por ejemplo, para ese partido o para el gobierno, para la misma reelección del presidente en el 16. Nada. Pasó todo normal y se olvidó el pueblo dominicano de ese problema, que es un problema que le va a afectar más cada día. Pero los políticos de oposición irresponsables han hecho como avestruces y están en otra cosa. No se atreven a plantear ese tema, porque yo no sé a quién es que le temen. ¿A quién es que le temen los partidos de oposición? El único partido que hace sus señalamientos es la Fuerza Nacional Progresista. Después nadie más habla de ese problema en este país. Y personalidades independientes que tienen ese tema también vivo, siempre en atención, en vigilancia, advirtiéndonos de los peligros. Pero entonces a los que nos advierten de esos peligros hay que vigilarlos, porque son peligrosos. Imagínense que esa es la mentalidad de los que gobiernan la República Dominicana. Es decir, son derechistas, nacionalistas fanáticos, nacionalistas de hojalata, hay gente que quiere ver colgado a los inmigrantes. No es verdad. No es verdad. Aquí el inmigrante puede trabajar y ojalá vengan y trabajen sin cuenta su trabajo. Pero no podemos saturar el pueblo dominicano de esto. Realmente, yo digo, uno se ríe, por no decir, para no frustrarse uno. Risible, por no decir frustratorio. Pero cuando se anuncian los hospitales restaurados, las escuelas, las aulas construidas, los niños que van a asistir a la escuela y que reciben sus raciones de desayuno escolar o de tanda extendida, de los materiales educativos que se reparten en las escuelas, las butacas que se llevan a las escuelas. Bueno, y ese 4%. Bien. Las clínicas rurales o los servicios de transporte. Y uno piensa, señores, se beneficia el pueblo dominicano. Pero lo que estamos beneficiando más es una población flotante que anda aquí de indocumentados, porque tengo que incluir los venezolanos también. Pero uno sabe que los venezolanos, como hemos dicho otras veces, es gente que está de estadía pasajera aquí mientras dure aquella manga de gánsteres y de asesinos que hay en Venezuela, que andan asaltando el país. Porque explíqueme usted, fíjense cómo que tratan a los prisioneros. Y no es un prisionero de guerra, un prisionero que se le acusa de estar participando en una trama golpista, que no hay método ilegal para luchar contra una dictadura. Pero el hombre lo asesinaron, lo mataron a tortura, a palo y a golpe limpio. Y ahí andan. Todavía la hipócrita Unión Europea, todavía andan pensando cómo se le puede aplicar sanciones a ese régimen. Explíqueme usted. Entonces, en República Dominicana, digo yo, risible, por no decir frustratorio, cuando yo oigo vocero, leí unas declaraciones del amigo José Ramón Peralta. Las visitas sorpresa han creado 250,000 empleos en las zonas rurales. ¿Pero empleos para quién? ¿Para quién son esos empleos? 200,000 haitianos. ¿Cuál es el empleo para los dominicanos? Si hay una directiva o son miembros de una asociación, es decir, que cuando el Banco Agrícola le facilita un préstamo a la gente, ya eso es un empleo que ya ese tipo tiene allí. O sea, eso se mide como si fuera un empleo. Entonces, esas cosas, uno sabe que de todos esos 250,000 empleos que se han creado en las zonas rurales, 200,000 son haitianos ilegales que hacen labores de obreros asalariados.
Entonces tenemos esa población flotante. Las parturientas, eso es pariendo muchachos como cosa de loco. Y aquí nadie dice nada. El gobierno dice menos, la oposición menos, nadie ni a los políticos ni siquiera lo tienen como tema en sus propuestas o en sus falsas propuestas electorales o electoreras. Ahí anda la población flotante de haitianos, llena de parturientas, llena de buhoneros, llena de coqueros, frieros, gente deambulando por las calles, un reguero de gente, de jóvenes que usted lo ve con los pantalones caídos, y es gente que usted ve que es improductiva. ¿Qué hace esa gente aquí? Pregunta uno, ¿qué hacen aquí? Porque los que están trabajando, ok, déjenlo trabajando. Pero ¿qué andan estas miles de gente deambulando en esta calle? ¿Dónde está la palabra presidencial? Entonces, esas son las cosas por las que uno tiene que sentirse realmente alarmado o revelado, porque no hay forma de uno explicarse ni decir nada, porque nadie entiende de nada. Lo único, repito, a mí, a Manuel Fermín, aunque sea individualista en esto, pero el único recurso de protesta que tengo es poner dos banderas que se destiñen. Mejor que se destiñan allá. Pero no me queda más remedio, porque ¿de dónde? ¿A quién protestarle? ¿A quién? Nadie dice nada. Los marchantes verdes, ¿dónde están los marchadores verdes? Nunca. Esa gente pusieron el tema de esa inmigración loca en este país, sin control, sin nada, sin documentos, sin papeles. Porque un dominicano se va a Nueva York y usted lo detiene allí y todas las autoridades saben dónde ese muchacho nació, dónde esa persona nació, quiénes son sus padrinos, sus padres. Porque tienen un documento, tienen algo. Aquí vienen los haitianos y nadie sabe quiénes son los que vienen aquí, bestias. Y seguimos como nada. Esa es la pura verdad. Quiero recordarle a la autoridad, ahora vengo con un problema, diríamos, un simple problema urbano. Pero el metro, que ha sido uno de los grandes éxitos del transporte y será uno de las grandes realizaciones de los gobiernos de Leonel Fernández y de su decisión de hombre de Estado. Porque fue una decisión de él y de su equipo más cercano, de técnicos, que dijeron, señor, hay que hacer una línea de metro y ya tenemos que iniciar ese transporte masivo de gente, porque la ciudad de Santo Domingo se va a hacer intransitable, más todo el trabajo infraestructural que se hizo a nivel de superficie, de elevado, túneles también a mediana, para facilitar el transporte, que aún así sigue dando dificultades porque es demasiados vehículos que hay en la calle. Y además, las autoridades que están dedicadas a eso no funciona. Ese Intran, como han señalado los periódicos y todo el mundo, nosotros desde que eso nació dijimos, eso es para complacer el tigrismo político, o para complacer amigos o amigas o hijos de amigos y de todo este relajo político que hay en la República Dominicana. Ahí está el Intran. Poner a alguien a dirigir aquello, ¿para qué? ¿Para complacer a quién? ¿Por autocomplacencia o para complacer muchas veces gente que no tiene, bueno, asenderados, como dicen, en los aleros del gobierno y de alguna gente de poder, de cosas que realmente ridículas, que desafían la razón? Esa es la pura verdad. Desafían la razón. Porque hay gente sin capacidad y lo ponen ahí. Mira, diría eso. No importa. Es hijo de fulano, hija de fulano, esto es aquello. Un desastre. Eso es lo que tenemos aquí. Un verdadero desastre. Pero el metro, que repito, ha sido un exitoso mecanismo de transportar masivamente pasajeros,
Señores, las estaciones dan vergüenza de la suciedad, porque claro, montan pueblos y dentro de ese pueblo lo que montan muchos haitianos, que el haitiano en ningún sitio, ni en su país, ni aquí, ni en ningún lado, son organizados ni son pobladores limpios, en ningún lado. Y que me digan anti-haitianos, me pueden decir lo que les dé su gana, pero esa es la realidad. O vayan a Puerto Príncipe para que vean cómo es aquello. Es en el lodo que viven, un lodazal. Así es que se vive ahí, aparte de las élites que viven ahí, pero esos no son haitianos, ellos son franceses para ellos. Entonces lo que viene aquí, que es lo peor de Haití, que es lo que viene y se asienta, que eso es lo que anda ahí. Yo no voy a hablar de las bacterias que aparecen, de la suciedad de los microorganismos que aparecen en el metro y en los medios de transporte masivo, porque eso sí es verdad que da grima. Imagínense estos buhoneros vendiendo comida en las calles. Eso es un desastre. Pero las estaciones del metro, señores, eso es una vergüenza. La suciedad, ¿quién se encarga de eso? El metro no genera dinero para que la dirección de esa institución por lo menos pinte. Le dé una mano de pintura a esas estaciones. Que vayan a la Freddy Vera Goico, que en paz descanse, Freddy, un hombre como Freddy. Ya Freddy Vera... Es más, el hijo de Freddy Vera que mande a pintar eso. Si yo fuera el hijo de Freddy Vera, yo fuera y pintara eso ahí. Eso no vale nada. Y ellos tienen dinero para eso. Yo fuera y pintara, por lo menos, para darle un ejemplo a la dirección del metro de lo que es la limpieza. Esas estaciones dan grima de sucio, la suciedad, la fealdad que tienen esas estaciones. Sucias, porque además del entorno, el ambiente también, todo ese hollín de los mufflers de los vehículos, todo eso se deposita, no hay duda de ello. Pero la suciedad de la gente, los usuarios, las manos sucias, ahí se monta todo el mundo y un desastre. Esas estaciones dan vergüenza verlas. Por lo menos, repito, los hijos de Freddy Vera Goico que vayan y den un ejemplo ahí. Y que busquen 10 latas de pintura y pinten eso. Que eso es una vergüenza ver la suciedad que hay ahí. Ya que la dirección del metro parece que no tiene ni siquiera dinero para pintar eso. Porque aquí hubo gobiernos que pintaban hasta los edificios que están en la México y en el elevado ahí de la Teniente Amado García Guerrero ahí. Eso se pintaban esos edificios. ¿Cómo es posible que no haya dinero para una empresa que genera dinero como la del metro para pintar esas estaciones que dan asco? Asimismo está la estación que está en la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, que ya más desteñida y más fea no pueden estar. Y eso no es más que vergonzoso, digo yo. Bueno, el Banco Central, señores, se toman medidas. Mire, se bajan la tasa. Primero se mantuvo la tasa de interés, 5.50. Bueno, si el crecimiento no es igual como venía, entonces se toman las medidas. Por eso esas medidas, la previsibilidad, siempre he hablado de eso, la previsibilidad de Valdés, de la gente de la Junta Monetaria, pero el líder de eso es el Banco Central, el gobernador del Banco Central. Ahora se toma, porque la previsibilidad está primero que la incertidumbre. Entonces, se le baja 50 puntos a esa tasa, se baja. Fíjense que hace unas semanas prácticamente se mantenía. Ahora se bajan. Y esas cosas son previsibilidad, porque como vaya la situación, así se hace. Asimismo, el Banco Central autorizó a liberar del encaje legal 5.154.9 millones de pesos más para dedicarlo a las viviendas, a la construcción de viviendas. Y eso está muy bien, porque ya se habían destinado
8.000 y pico de millones dentro del bloque de 29.000 y algo de millones de pesos que fueron autorizados del encaje legal para ser utilizados en diferentes sectores productivos y dinamizar la economía, dinamizarla. Entonces, señores, yo veo unas declaraciones de un dirigente empresarial, pero yo no sé qué es lo que pasa con esa asociación de Herrera. Esa asociación empresarial de Herrera nunca está conforme con nada. Miren, señores, si ustedes son de un partido de oposición o quieren ser opositores al gobierno de Danilo Medina, está bien que lo sean. Pero liberen esa asociación de que todo el que llega ahí lo que llegue es a hablar más de la economía y del gobierno. Yo no creo que usted, un gremio como la Asociación de Industria de Herrera, que dejó de ser, eso se desnaturalizó como industria, eso son ensambladoras y cosas de eso, y comerciales, son empresas comerciales la mayoría. Pues la industria ahí desapareció en Herrera. Entonces, todos los que llegan a esa, yo creo que desde Víctor Castro, un amigo mío que Víctor comenzó, todos los días aparecía en un periódico dando declaraciones en contra del gobierno, de Leonel Fernández. Pasó a que el gobierno, vienen otros y es lo mismo, pero todo termina en un partido político. Víctor terminó en un partido político y viene el otro y el otro ya aspira también y bueno. Un señor Tavera Guzmán salió. Se pasó los años que fue, eso fue en esa crítica. Bueno, terminó siendo un opositor. Ahora llega otro señor. Entonces dice, las medidas del banco no impactan la economía. Pero por Dios, primero tú tienes como 10 o 15 días que se tomó la decisión. Tomar prestado, porque esas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, entiendo yo. Si a los bancos le dicen, miren, ustedes tienen 29.000 millones de pesos que están en estos sectores, ustedes lo van a destinar a estos sectores. Pero los bancos tienen, no es que le van a regalar el dinero ni a prestárselo a la franca cualquiera el dinero, se supone que tienen mecanismos de supervisión, de evaluación, de seguridad, de confianza en el cliente que va a usar el uso de. Porque usted no le puede soltar el dinero a cualquiera. ¿Y quién lo cobra? Es decir, eso tiene su tiempo y tiene sus plazos y todas esas cosas. Bueno, pues estos señores se adelantan a decir que eso ha sido un fracaso. Las medidas no han impactado la economía. Pero por Dios, si ahora el Banco Central admite o dice o autoriza 5.000 millones más, es porque hay demanda por los 8.000 que habían autorizado previo. Porque, repito, si no se usan 8.500 que habían ahí, o 9.000 millones que puso el banco de los 29 para viviendas, señores, si no se hubieran usado o no estuvieran en capacidad de usarlo, ¿para qué van a poner 5.000 más? Porque sería entonces para que se quede el dinero ahí, no lo van a poder utilizar. Pero es que hay una mentalidad solamente de hacerle crítica a las posiciones o por una posición política, y esa cosa yo entiendo que esta gente de Herrera va a tener que revisarse, porque no hay un dirigente de Herrera que no esté en esa tesis. Desde que llega uno a esa asociación a dirigirla, inmediatamente es fuego contra el que está en el gobierno. No importa que sea Mejía, que sea la Fernández, que sea Medina, la emprenden contra el gobierno. O por lo menos contra Valdés, porque Valdés, que tiene 15 años ahí diseñando las políticas monetarias y la política económica, prácticamente se diseñan allí, la Junta Monetaria toma todas estas medidas, pero la verdad que no se puede actuar con tanta, realmente, como con tanta, no voy a decir saña, porque tal vez no son sañudos, pero con tanta oposición políticamente, con una posición política definida, políticamente contraria a la del gobierno que esté ahí. Porque esas son medidas que no importa el gobierno que la tome, si son buenas, son buenas. Y si fueran malas, también hay que decir que son malas, no importa el gobierno que esté ahí. Pero la economía tiene que funcionar sobre la base de gente que sabe lo que tiene entre manos,
Si la previsibilidad va por encima de la incertidumbre, que viva la previsibilidad. Aunque a usted le moleste, Valdés. Vamos a la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, tengo que recordarles que estamos en YouTube. Usted accesa a esa plataforma por vía de Google. Al final de la tarde, Manuel Fermín. Y ahí estamos en YouTube. Saludo a Ventura y a Doña Juana. Señores, esa gente son fanáticos de este programa. Ventura, excelente caballero. Saludo para usted y gracias porque usted sintoniza este programa. Y bien, agradecemos a todos los que están afiliados a ese fan de Al Final de la Tarde. Bueno, señores, la verdad que, quería hacer una acotación sobre ese asunto de los empleos rurales. Y vi en esa entrevista que le hicieron a José Ramón Peralta, hablar de esos 250,000 empleos que han generado
la visita sorpresa y la pobreza, como se ha reducido prácticamente al mínimo, la pobreza extrema rural. Hay que tener cuidado, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la pobreza se muda. Cuidado con la pobreza rural. Se baja la pobreza rural, pero se aumenta la pobreza urbana, porque entonces la gente se muda y usted reduce la pobreza rural. Cuidado con esas estadísticas, porque eso es muy delicado, esas estadísticas rurales, por la misma migración que hay del campo a la ciudad. Entonces, si baja la gente de los montes, vienen, como dicen, y vienen a las ciudades, y se mudan y se establecen aquí en las periferias y en los tugurios, es una mudanza de pobreza. Cuidado. Bien. Al que debe tener cuidado, que yo creo que va a tener que hablar en tártaro, a ver si no lo entendemos. Porque para que no se entiende a Andy Dawaje. El señor Andy Dawaje, señor, ¿y usted cree que es verdad que Andy Dawaje vale 3.3 millones de dólares una consulta? Mire, yo diría, óigame bien, un presidente americano va a dar una conferencia a cualquier país y puede cobrar $20,000 por una conferencia, $30,000. Aquí han venido altos técnicos norteamericanos y europeos han venido aquí y ¿qué valen? $20, $30,000. $40,000 tal vez, yo no creo que cuesten $40,000 una conferencia. Premio Nobel de Economía, una conferencia, es más, una consulta no vale 3.3 millones de dólares. Aquí ha venido Felipe González, Zapatero, qué sé yo, Aznar, expresidente del gobierno español, y se le puede pagar por una conferencia, pero no es verdad que valen eso. Yo quisiera saber, y eso lo puede saber Luis Abinader. Luis Abinader podría decirnos a nosotros qué le costó Giuliani. Miren, señores, estamos hablando de Giuliani. Giuliani fue fiscal de Nueva York, fiscal nacional de los Estados Unidos, creo, o alcalde también de Nueva York. Un hombre como Giuliani, asesor y abogado de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, no cualquier presidente, un hombre súper millonario como es también Donald Trump. Y Giuliani no vale esa asesoría. Yo quisiera que Luis Abinader, que hoy escribió, y parece que Luis no tiene, se le olvidó que todas sus tropas vienen de un partido que hacía lo mismo que está haciendo el PLD. Todavía el PLD no se ha dividido, pero el PRD era un partido con más problemas que el PLD. Luis lo sabe eso. Y esa tropa que él tiene ahí son los mismos cerebros, es la misma sangre, son los puras sangres del PRD que se entraba a sillazo, a tiro, que dividieron ese partido en 40 pedazos y que se volvieron locos. Y miren dónde dejaron el PRD. El PRM lo que queda ahí es de eso mismo. Son dinamiteros todos, Luis. Pero Luis podría decirnos, repito, ¿cuánto le costó Giuliani como asesor en materia de control de delincuencia y apoyos policiales? Que ha sido asesor de Luis Abinader. Luis Abinader que nos diga cuánto costó la asesoría de Giuliani. Porque no es verdad que a ese señor Andy Dawaje le van a pagar 3.3 millones de dólares ahí a sus yuppies. Porque ahí andan sus yuppies también cobrando de a millones de cosas. Eso solamente lo paga una empresa si han tenido la persona que ellos supuestamente han usado como asesor, ha tenido una participación de adjudicación de esa obra. Si Andy Dawaje participó en la adjudicación, es decir, organizó el equipo, organizó las demás instituciones, se canalizaron con él en un asunto que él hoy se defiende diciendo que los otros también opinaron igual que él, otras agencias norteamericanas. Si todos ellos se combinaron
señores, para adjudicarle y que esa obra cayera en las manos que ya se habían previsto que cayeran, que eran las de Odebrecht, entonces sí vale 3.3 millones de dólares, porque echándose 2.000 millones de dólares en un proyecto que tienen más de 2.500 millones de dólares, quién sabe. Es decir, si a usted le van a dar una obra, si usted se va a ganar una obra, entre comillados, o se la van a adjudicar, esa obra como es lo que todo el mundo piensa, que esa obra le llegó, esa llegó envuelta para Odebrecht, con destinatario, esa obra. Si Andy Daguaje participó en el grupo evaluativo o evaluador para que esa oferta fuera adjudicada a Odebrecht, costaba 3.3 millones de dólares. Pero Stiglitz, señores, es un premio Nobel de Economía y Kruger es otro premio, no valen 3.3 millones de dólares. No es verdad. Eso nada más se consigue sobre la base de usted participar en lo que participaron, adjudicándole esa obra a ellos, y esa gente pagaron eso. Esa es la pura verdad. Ningún economista del mundo vale eso. 3.3 millones de dólares para que evalúe una oferta económica. Pero usted sabe lo que son 3.3 millones de dólares. Señores, estamos hablando, óiganme bien, de 150 más 300,000. Estamos hablando de 165 millones de pesos a un individuo por una opinión técnica, una evaluación. Eso no es verdad. Eso no es verdad que ese señor se ganó eso por una consulta técnica. Eso no se lo cree. Que hable en tártaro. Que hable en tártaro. Andy Daguaje, que hable en tártaro. Eso no lo cree nadie. Que Stanley y FTI, sí, opinaron igualito que yo, y que tuvimos que salir a evaluar ofertas económicas porque el de Eximbank dijo que no iba a prestar. Eso es verdad, que Barack Obama y el Eximbank, pero que usted por sugerencias le dieran 3.3 millones de dólares y además de que le compraran un apartamento. Pero hermano, mire, eso no se lo va a creer nadie a usted. Usted no vale eso. Puede ser un científico y no vale eso. Porque ni Stiglitz ni Kruger valen eso en una oferta de ese tipo. O yo soy un ignorante. Es probable que yo, como ignorante en esto, no soy economista, y menos que no sea economista, tampoco estoy en ese mundo de la finanza, no lo sé, es verdad. Pero, señores, eso no es verdad que ese señor iba a cobrar 3.4. Eso es lo que dice. Imagínense ustedes con ese mar de dudas y de tráfico y de canales de corrupción y de lo que hay ahí, uno no lo sabe, porque esa es la pura verdad. Uno no sabe todavía todo ese entramado. No es verdad que Andy Daguaje me va a venir a convencer a mí, a Manuel Fermín, no es verdad. Y además, señores, dice, quien suscribe no era en ese momento ni ha sido en los últimos 18 años funcionario público. ¿Está bien? No ha sido funcionario público. Pero, ¿y por qué usted participó en la adjudicación? ¿Qué es eso? Eso no es un funcionario público. Selecciona honorífico. Bueno, venga, participe de esto y usted será honorífico. Usted está actuando como un funcionario público. Además, usted está comprometiendo los bienes públicos. Entonces usted está actuando como un funcionario público honorífico. Bien, que el presidente lo pusiera en eso. Pero, señores, a todas luces, ¿quién sacó a Damarino Vinicio Castillo de esa comisión? Como muy bien ha señalado el doctor Castillo. Dice, si yo estoy ahí, eso no pasa. Es decir, toda esa trama y todo ese fraude y todo eso que se dice ahora, eso no hubiera pasado en Catalina. Si Vincho Castillo hubiera estado ahí, no pasa eso. Pero ¿quién lo sacó? Como dice el propio doctor Castillo, ¿quién me sacó? No se sabe quién lo sacó.
Nos imaginamos quién lo sacó, pero lo sacaron. Lo sacaron de esa comisión, pero hay dos disidentes, que fue el señor Isidoro Santana, que hoy es ministro de Economía, y el ingeniero Flores, no firmaron. ¿Por qué no firmaron? Porque saben que había ahí, entonces Andy Daguá andaba ahí. Y resulta que después que sale de ahí, entonces lo consultan para que opine sobre una oferta o sobre... Por Dios, venga acá. Usted actuando para adjudicar y luego para que me utilicen el adjudicatario. Pero ¿y cómo el asunto? Realmente tiene que hablar en tártaro para que no lo entienda nadie. Pero si sigue escribiendo en español, mire hermano, lo vamos a entender perfectamente. Así cualquiera entiende a Catalina. Eso es verdad. Pero repito, no es verdad que Andy Daguá puede tener un doctorado de Columbia University, pero no vale una consulta económica de ese señor, no vale 3.3 millones de dólares, porque es que eso es demasiado dinero. Vamos a estar claros. Digo, es posible que sea mucho dinero para mí, que soy un santa para atrás y que no sé lo que es el dinero, porque estos tipos están metidos en unos asuntos de dinero que eso sería casi ridículo yo ponerme a hablar de eso. Pero este evaluador, óigame, para usted evaluar eso, no, que ya había sido adjudicada. Sí, claro que ya había sido adjudicada también con dudas razonables y sombras de sospecha de actuar ilegalmente. Entonces, que aclaren eso. Que lo aclaren bien y a él que se deje de escribir en español, que escriba en tártaro, que así tal vez uno no lo podría entender, nada de eso. He dicho, señores, José Ramón Peralta, vuelvo con José Ramón, mi amigo José Ramón, dice José Ramón, pronto se va a acabar la indisciplina y la crispación en el PLD. Y todo vendrá tranquilo y todo. Eso sigue siendo para mí esas fumatas que todavía me dicen a mí que no hay forma de que el presidente vaya a la reelección ni a la rehabilitación para repostularse. Insisto, y para mí, desde mi punto de vista, que es cierto, eso es una evidencia, lo que dice José Ramón ahí. Claro, si el presidente dice que va a la reforma y que él se va a presentar, óigame hermano, ahí no terminan los pleitos, no es verdad, ahí la crispación no será, ahí viene la guerra en ese partido, así de sencillo. Entonces, indisciplina, crispación, ¿ustedes saben por qué va a cesar eso? Porque el presidente va a tener que decir, miren, yo no me voy a presentar. Hoy en Hong Kong, señores, en Hong Kong, porque el miedo no puede ser un instrumento de poder, de un medio de dominio, de hegemonía del poder. Se usa el miedo. Ese asunto del Congreso, esa militarización, hoy en Hong Kong, señores, asaltaron el Congreso, turbas, la policía. Y estamos hablando de una China que tiene un ejército que aplastó en Tiananmen. Miles de estudiantes chinos lo aplastó, le pasaron con los tanques por arriba, la bicicleta y todo el mundo. Miles mataron ahí. En Hong Kong, como ellos tienen que respetar, porque es una China, dos sistemas, y el sistema de Hong Kong fue negociado con los británicos. Pero en Hong Kong, señores, toda una multitud se abalanzó sobre el Congreso y la policía, bueno, con gases, pero allí no se militarizó. Aquí no pasó nada, pero hubo una intimidación por vía del miedo típica de poder. Eso yo no sé si lo hicieron como para demostrar que este es un gobierno fuerte o para demostrar que eso es lo que viene, que la única forma de perpetuarse es con las armas. Miren, eso, repito, aquí ha habido 3 líderes políticos que fueron vilipendiados: Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch. Y después de esos 3, a Leonel Fernández es el político que más cosas le han voceado. Aquí hay
chupacirios, ahí hay ganapanes, ahí hay galopines, ahí hay ese tigrismo político, comunicadores, periodistas, vendidos, que han vendido su pluma y la lengua y todo allá en la televisión y radio. Y esa gente se han dedicado eso es realmente es un alocamiento, es una cosa de llevarse por eso, es un desbordamiento, de un río desbordado. El desmadre. Yo no sé cuántas cosas le han voceado a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández es un hombre que ni se inmuta. Es igualito que Balaguer. Y a Balaguer le dijeron de todo. De todo le dijeron a Balaguer. Aquí de todo. Óigase bien. Lo insultaron y Balaguer callado. Al final recogió a todos sus enemigos cívicos, no cívicos, trujillistas y antitrujillistas de la hora, y los recogió a todos. Y como dicen, se lo metió en un bolsillito ahí del saco, a Titirimundi. Leonel Fernández, por más cosas que le digan, más lo elevan. Y fíjense que aquí hay unas voces, radio, televisión, pero gente que son delincuentes, que tienen una retaíla de expedientes y de todo, pero lo están usando para eso. Y bueno, eso es un enjambre. Hay un enjambre con una vocería de vocinglero. Esa es la pura verdad. Leonel Fernández ha resistido todo eso. Y cada día se fortalece más. Porque así es que pasa con los líderes. A Balaguer le vocearon de todo. Y Balaguer al final, señores, miren, saliendo de un régimen como el de Trujillo, donde él se formó, saliendo de una guerra civil, entrando en la Guerra Fría y todas aquellas contradicciones ideológicas en las que tuvo que enfrentar Joaquín Balaguer, y terminó siendo el padre de la democracia y del desarrollo. Por más que sus propios adversarios, los más fieros, terminaron honrándole, nombrándole padre de la democracia y del desarrollo. Leonel Fernández, señores, va en esa misma tesis. Le dicen, le vocean, le pagan a columnistas de periódicos, le pagan a directores de medios de televisivo y de todo. Y es un enjambre, he dicho, Dios mío, de forajidos. Ahí hay de todo, he dicho. Narcotraficantes, forajidos, galopines, ganapanes, chupacirios. Yo no sé ni cuáles más adjetivaciones. Es tan rica la adjetivación castellana que uno le puede vocear de todo ahí. Pero esa gente, señores, no cesan diciéndole de todo a Leonel Fernández. Pero hasta obstinado uno y otras, y un desastre, mujeres y hombres, están en esa jugarreta, en esa suciedad, en esa actividad cloacal, políticamente hablando. Le tiran con de todo a Leonel Fernández y no han podido reducir a Leonel Fernández. Entonces, hay una realidad. El presidente, entonces otros de adentro, las flores de un día que yo llamo, que no puede ser, que Leonel tiene más aspiraciones de empatar con Balaguer. Bien, pero si no es Leonel y Danilo no puede ser, con ustedes se pierde. Con Leonel se gana. Con Leonel se gana si Danilo Medina entiende. Como yo sé que ya ha entendido, pero ese es mi punto de vista, probablemente esté equivocado, que él no le queda más remedio que transarse con esa familia política donde él creció y se ha desarrollado, que es la única que le puede garantizar que no le pase como le pasó a Salvador Blanco, que Trucutú terminó comiéndoselo a tu vaso. En esa familia es que Danilo Medina puede confiar, porque si le pone palos en la rueda y fracasa esa candidatura, él es el que va a pagar los platos rotos. Si él intenta que se divide ese partido, también va a salir como el último mono es el que se ahoga. Entonces, no hay salida.
que no sea la transacción con ese partido, con ese liderazgo de Leonel Fernández, transarse y llegar a un acuerdo. Y el que no lo entienda así, realmente está jugando a la prehistoria. Y yo entiendo que no hay que estudiar prehistoria para entender el presente y menos el futuro. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.